Cuando estaba preparando la palabra me acordaba de el día en el que hubo el apagón en España. ¿Acordáis? Fue un día para algunos muy angustioso, para otros muy divertido. Creo que el peor momento que tú puedes vivir, el peor momento que hubo ese día fue el momento de no saber qué está pasando y no saber cuándo se va a arreglar. Porque tú puedes, si te dicen, mira, va a haber un apagón de 8 horas, tú te preparas, si tienes un apagón de 8 horas, no pasa nada. Hay personas que de verdad tienen circunstancias complicadas, pero digamos que la mayoría de personas pues nos hubiésemos apañado sin problemas. ¿Cuál es la situación? La situación es que ese apagón llega primero sin que tú sepas que va a llegar, es una sorpresa, y en segundo lugar llega el apagón sin saber cuándo se va a recuperar. Como creo que ya lo hablamos, yo escuchando a través del patio a la vecina que tenía puesta la radio, escuchaba que, bueno, pues a no sé qué hora creo que era como entre las 10 y las 11 de la noche, no, por ahí, ¿no? Hay una hora en la que se va a arreglar. Ah, pues bueno, hay una hora, no pasa nada, estaremos todos juntos, tranquilos, nos apañaremos de alguna forma y ya está. Pero hasta que tú no sabes cuándo vas a volver a tener luz, vives angustia, un poco de sensación de incertidumbre, vives una sensación de no sé qué va a pasar o si esto se va a llegar a arreglar de alguna forma. Así es como vive mucha gente, vive en oscuridad, no saben cuándo van a encontrar luz, cuándo van a hallar respuesta, y viven en ese momento en el que no sabes qué va a pasar con tu vida, si va a ir para un lado, si a otro, si vas a tener buena suerte, mala suerte. Y esa oscuridad es muy complicada de llevar. La palabra de Dios, cuando nos habla de la luz, nos habla de algo que nos resplandece, nos ilumina. Si tomamos esa perspectiva de Pablo, la luz ilumina, manifiesta, pero también transforma a las personas. ¿Qué es de lo que está hablando el apóstol Pablo en estos versículos? Vamos a hacer un poquito de introducción y nos vamos a ir un poquito atrás del capítulo 5, incluso vamos hasta el capítulo 4, donde Pablo está hablando de una nueva vida en Cristo a los miembros de la iglesia de Éfeso. Una nueva vida en Cristo, 4:17. No andéis como otros gentiles, porque sois nuevos en Cristo. Nos dice la palabra. Los gentiles viven ajenos a la vida de Dios, viven en ignorancia y en la dureza de su corazón, dice el versículo 18 del capítulo 4, que también lo podéis estar leyendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, despojaos del viejo hombre. Otra vez nos está demostrando que hay una diferencia entre el viejo y el nuevo hombre en el que nosotros ahora tenemos que estar. Y ese nuevo hombre es renovado y revestido de una forma diferente, como nosotros lo estamos en Cristo, conforme a ese poder de la recreación según Dios. Versículos 23 y 24. Y los siguientes versículos del 25 al 32 hablan de un montón de contrastes entre lo que es correcto, no es correcto, la vida antigua y la vida nueva, que podéis leer tranquilamente en casa. Hasta el versículo 32, segunda parte, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Demostrando que no solamente aquellos que mantienen su antigua naturaleza son los que cometen errores, sino también nosotros los cometemos. Por eso tenemos que estar en este corazón. Nos perdonamos, nos tratamos de la forma en la que Dios ya lo hizo a través de Cristo, a través del perdón y del amor. Y comenzamos este capítulo 5 del apóstol Pablo a los Efesios diciendo: somos amados por Dios, que en Cristo por amor se sacrificó y fue ofrenda, sacrificio en olor fragante. Somos amados por Dios, que en Cristo por amor se sacrificó. Se sacrificó Dios en Cristo. Estamos viendo esa realidad de la Trinidad, ¿no? Dios mismo, haciéndose 100% hombre, se sacrifica para nosotros.
Y esa ofrenda en Cristo, ese sacrificio, es un olor fragante para Él. Es una bendición para Él. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos en esta respuesta muchas veces. Nos perdemos muchas bendiciones de este tipo y en vez de ser imitadores de Cristo, seguimos atados por nuestro Génesis 3, que es como está el mundo. Y es de lo que Pablo está hablando, porque aquí Pablo va a hablar de lo que sucede en una sociedad y una cultura en Génesis 3. Primero estamos hablando la búsqueda de la satisfacción que el vacío del pecado deja en la persona. Es decir, como el ser humano no tiene una relación con Dios y no tiene esa satisfacción, ¿qué es lo que sucede? Hay que llenarla de una u otra forma. Versículos del 3 al 7 lo podéis leer tranquilamente. ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que busca el mundo? ¿Cómo al final se acaban satisfaciendo? Esto es el problema de Génesis 3, que deja un vacío en el ser humano que no se puede llenar y que siempre necesita más. Pero aparte de eso, lo que también vemos, los versículos del 8 al 12, que es la oscuridad y las tinieblas que el enemigo pone, controla, establece en las personas. Esto es lo que ocurre en el mundo. Y Pablo lo ve en la iglesia que está en Éfeso, lo ve en esa sociedad y en esa cultura. Vamos ahora un poquito sobre ello. Ya no somos los mismos, dice Pablo en el versículo 8, que ya no somos los mismos, que ya estamos, sí, en el mismo mundo, sí, en el mismo campo, sí, en la misma casa, sí, con la misma familia, pero no somos del mundo. Estamos en él, pero no somos de él. No caigáis en los mismos problemas de siempre, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora ya introduce la palabra, sois luz en el Señor. Somos luz en Cristo. No soy tinieblas, no soy una persona gobernada y controlada por el enemigo, soy luz en Cristo, en medio de ese campo que sí está en oscuridad. Por lo tanto, dice la palabra, andad como hijos de luz. No os dejéis convencer por el mundo, no os dejéis convencer por los pensamientos, por las iniciativas, por las estrategias, por lo que es obvio, normal y coherente en este mundo. No te dejes llevar, porque somos de Cristo. No nos dejemos conquistar, como diría en el versículo 7, o cómplices de otros, como también se traduce. Cómplices, socios de, partícipes, me da igual cómo lo traduzca la versión en la que lo estés leyendo. Es decir, estar juntamente con alguien haciendo algo, partícipes o socios. En el capítulo 3, versículo 6, utiliza estas palabras, coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes. Es decir, coherederos, co-miembros, copartícipes del mundo y en vez de eso, vive en la luz. Versículos del 8 al 10. Antes en oscuridad, antes éramos oscuridad, ahora en luz, ahora somos luz. Ahora somos luz, mediante estar en Cristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, cuando esto es una realidad en tu vida, vas a experimentar el qué, bondad, justicia y verdad en Cristo. ¿Qué es bondad? Las buenas obras preparadas de antemano, que ya en el capítulo 2 Pablo les dice a los efesios, la justicia de Dios a través del sacrificio amoroso de Cristo y la verdad que está en Cristo, el misterio revelado desde tiempos eternos que ahora da sentido a todo. Hallamos toda la respuesta en esa luz del Evangelio, la cual tenemos que, como dice aquí, examinar o utilizarla para examinar lo que a Dios le agrada. Versículo 10. Podríamos pensar, y cuando tenemos que entender el texto, tenemos que ir a lo que los expertos llaman es la exegética, la exégesis. Vamos a hacer exégesis, ¿qué es? Vamos a entender primero
y explicar qué es lo que dice la palabra de Dios en su sentido original en aquel tiempo, en aquel momento, a aquellas personas. Y normalmente hacemos esa labor, ¿no? Bueno, es que en aquel tiempo la iglesia de Colosas, la iglesia de Corinto, en aquel tiempo Jerusalén, incluso en el Antiguo Testamento, como todo muy lejano. Y hay gente que utiliza esto para hacer lo que le da la gana. ¿Cierto? No, como eso eran otros tiempos, pero claro, como ahora estamos en estos, lo normal ahora, lo coherente ahora, lo que se tiene que hacer ahora. Sin embargo, cuando vemos los problemas que Pablo está exponiendo en Éfeso, son los mismos problemas que tenemos ahora. De hecho, a la carta de los Efesios se le llama la carta o la epístola para hoy, porque son los mismos problemas que tenemos hoy. Pecados de carácter sexual, lenguaje y avaricia. Hace unos pocos pecados, no intenta hacer una lista muy larga ni exhaustiva, mucho menos, pero son los mismos problemas que hay hoy. Por ejemplo, los problemas de la sexualidad. En aquel tiempo, lo normal que era una vida totalmente desenfrenada, buscando el placer sin ningún tipo de freno. ¿Qué es lo que encontramos ahora mismo? Donde en nuestra sociedad odiamos poner límites a nuestra sexualidad y a nuestro placer. Siglo I, Plutarco dice: a las amantes las tenemos para que nos den placer, a las concubinas para que nos cuiden diariamente, pero a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean fieles guardianas de nuestros hogares. Este era el pensamiento de aquel entonces. Seguramente que más de un hombre a día de hoy firmaría esto. Lo firmaría. Estamos en un mundo donde la avaricia, como Pablo está hablando en estos versículos, motiva más pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no es suficiente. Necesitamos más. Como no tenemos el Evangelio, tenemos que rellenar el hueco. Y aparece la avaricia, la codicia y el egoísmo. Porque como no hay Cristo, entonces, ¿quién está? ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Quién reina? Yo. Yo lo hago. Yo soy lo principal y lo más importante de mi vida. Existe el yo y nada más que el yo. Vivimos en conversaciones necias, lenguaje grosero, obscenidades, vulgaridad por todo tipo, en todos los lugares, en redes sociales, en conversaciones, todos los sitios. Mismos problemas allí, entonces, que aquí y ahora. Por lo tanto, las palabras de Pablo son directamente necesarias para nosotros. Al final todo pasa por meditar en lo que a Dios le agrada para vivir como esos hijos de luz. No vivir una vida dual, sino vivir una vida apartada para el Evangelio, donde podamos experimentar a Cristo y donde podamos aplicar su voluntad. Como esta introducción nos va a servir para no solamente hoy, sino para mañana, es decir, la siguiente semana y posiblemente también la otra. Hoy vamos a ver 2 puntos, versículos 13 y 14, que son los que hemos leído hoy. La luz, primer punto, todo lo evidencia y lo manifiesta. Y esta es nuestra respuesta, que la luz del Evangelio y la luz de Cristo muestra quiénes somos y dónde estamos. Si leemos otra vez este versículo 13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y este versículo es muy importante, porque la luz, el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, te muestra a ti dónde estás, cuál es tu estado espiritual, para qué tú estás viviendo, a qué les ha entregado tu corazón, cuáles son tus respuestas. ¿Dónde estoy yo? Autodiagnóstico, otra vez, que tenemos que hacer nosotros mismos. No podemos hacerlo nosotros por vosotros, cada uno que haga su diagnóstico. ¿Dónde estamos? Necesitamos ver y entender el Evangelio y entender la obra de Cristo y su propósito para nuestra vida para saber cuál es mi lugar. Necesito comparar. Si yo no puedo comparar, ¿cómo voy a aprender? Que es la forma en la que nosotros aprendemos, por comparación.
De ahí a que la forma en la que explicamos las cosas como es, con metáforas, con símiles, esto es como lo que es, como esto otro. O mira, ¿cómo te lo explico? Hacemos una parábola, un símil, cualquier cosa de ese tipo. Dios, como lo entendía y nos entiende, así muchas veces nos habla a través de su palabra, a través de parábolas, símiles, esas figuras literarias, para que podamos entenderle. Hasta el punto de que un método o el método favorito de Jesús, ¿cuál eran? Las parábolas. ¿Qué era una parábola? Me voy a inventar una historia para que tú a través de esa historia puedas ver algo. De hecho, la palabra parábola significa arrojar algo al lado de otra cosa, para que la compares y entiendas lo que queremos decir. Necesitamos ver la palabra, compararla con nuestra vida para ver en qué lugar estamos y cómo estamos. La luz lo evidencia o lo manifiesta todo, es decir, se hace visible, se da a conocer y lo revela todo. Lo podemos comparar con el versículo 12, donde dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero la luz lo manifiesta todo. Manifiesta cuál es mi estado espiritual, manifiesta cuáles son mis errores, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis taras, lo manifiesta todo en 3 puntos. Todo lo que se ha guardado en mi vida, mi raíz y mi naturaleza. Vamos a olvidarnos un poco de las acciones, de los errores. Vamos a ver realmente lo que hay dentro de nosotros. Realmente, ¿qué es lo que nosotros llevamos en nuestra mochila, en nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos ido guardando durante todos estos años? ¿Qué es lo que se ha ido almacenando ahí? Lo que hemos ido aprendiendo, lo que yo he ido adquiriendo, lo que me ha ido pareciendo. La raíz de nuestra vida. ¿Qué es lo que al final ha acabado enraizando de tal forma que se acaba haciendo mi naturaleza? ¿Cuál es la esencia de mi vida? ¿Qué es lo que hay dentro? Hay heridas, hay traumas, hay problemas sin resolver. ¿Qué es lo que yo llevo conmigo? Que a veces pesa tanto, que me duele y me cansa, me agota, me carga la espalda. ¿Por qué no puedo ser esa persona de luz que experimente 24 horas el Evangelio? ¿Por qué no puedo serlo? Ayer por la noche vi un vídeo de estos reels de Instagram de un chico que se va a la montaña a 2000 metros de altura y allí se quita 14 días caminando y recorriendo montaña y sierra. Duerme sin tienda de campaña, con sacos, todo lo hace así. Esa persona, para andar durante días en montaña, su mochila tiene que ser lo más ligera posible. Y de hecho, los profesionales, ¿qué es lo que hacen? Miran el peso y los gramos en todo lo que llevan. Lo que no sea imprescindible, no. ¿Por qué? Porque me pesa, me duele la espalda, no puedo andar. Hay que llevarse un saco de dormir. Venga, ¿los mejores cuáles son? El que menos pese. El que menos pese. Las marcas todo el rato están innovando para hacer lo mejor y lo menos pesado. Porque no puedo llevar mucho. No, hijo, llévate... Toma una cacerola para que comas, llévate otro par de calzado, llévate un no sé qué. No puedo. ¿Cómo voy a llevarlo todo a cuestas? Como nosotros tenemos perro, no podemos llenar el maletero del todo porque tenemos perro y hay que llevar el perro. Y cuando hemos ido a visitar a los pastores en Cantabria, ¿qué hemos hecho? Pues hemos puesto un cofre, un baúl de estos en el techo del coche. Porque si no nos caben las cosas. Al final, ¿qué porcentaje de cosas que hemos llevado hemos utilizado? No sé, un 60%. ¿El otro 40% qué es? Por si acaso. Por si acaso me lo llevo. Por si acaso lo meto. Ropa. Que al final he utilizado poco porque como hemos ido lavando allí, pues según me la he llevado, la he traído doblada y la he vuelto a meter en el armario. Por si acaso es todo. Cuando vayamos al campamento de verano, es más complicado porque allí cerca no tienes mucho para comprar. Pero cuando vamos a Santander, tenemos a 15 minutos un Carrefour, un Decathlon, un Kiabi, un Mercadona, todo. Y aún así vamos con el ay, por si acaso, que no se nos olvide nada. Las mochilas pesan.
y llevamos cosas innecesarias. Y llevamos cosas que nos cargan la espalda. Y llegamos al punto en el que queremos sentarnos, tirar la mochila y decir no continúo, porque me duele, porque estoy harto. Pero qué fácil es el poder llamar a Dios y decir, Señor, quita este peso, quita estas cosas que no las quiero, son inútiles e innecesarias. Jesús, cuando envía a los discípulos a predicar, ¿qué es lo que les dice? Id ligeros, para que podáis comprobar que en el campo lo vais a hallar todo. Mari Carmen me recordaba la semana pasada en el segundo capítulo de la 5ª temporada de Los Elegidos, de The Chosen, el momento en el que Jesús les menciona precisamente esto, que luego después, a los 2 días lo vi yo y lo recordaba, y les decía Jesús, ¿os acordáis cuando os envié? ¿Os faltó de algo? No, Señor, no nos faltó de nada. Pues ahora os vais a preparar para lo que viene. Pero era importante ese tiempo para que vieseis que ligeros es mejor. Y si hay alguna necesidad, Dios la va a poner. Porque cuanto yo más lleve en mí, más va a ser la raíz de lo que llevo, menos voy a poder andar. ¿Sabéis lo que es arrancar un árbol de raíz? Yo nunca lo he tenido que hacer. De hecho, en la antigua casa de los pastores había un árbol en el patio y para poder quitar lo que hicimos, hachazos. Dije yo voy a desfogarme, tomé un hacha que no estaba muy bien afilada y le empecé a dar y en 20 minutos ya no había árbol. Es difícil o imposible quitar una raíz, por eso poner las raíces de forma correcta en el lugar correcto, porque luego cuesta mucho trasplantar, cuesta mucho. Y que vuestra naturaleza sea de evangelio, sea de luz en Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias o de dónde vienen las consecuencias? Génesis 3. Mis pecados originales, los cuales nacen en el momento de Adán y Eva. Son los problemas espirituales que nacen y que vienen de mi familia. Son problemas espirituales que surgen en mi vida cuando cometo errores o hay problemas. Problemas del pasado, heridas, traumas, todo eso está ahí y me está limitando. Es al final el vacío de una vida sin Cristo que la gente está experimentando en el mundo. De ahí que los hábitos que la gente tiene sean malos o incluso horribles. La gente cae en adicciones porque no hay Cristo. Hay que llenar ese vacío de una forma o de otra. Se viven inmoralidades de todo tipo porque hay que satisfacer algo que no sabemos ni siquiera si va a colmar lo que buscamos. Son las debilidades absolutas que tenemos en nuestra vida fuera de Cristo. Somos frágiles como el cristal, nos rompemos con cualquier cosa. Y en Cristo, como hemos dicho al principio, vemos lo que deberíamos ser. Si vamos a 2 Corintios 4:6, lo voy a leer yo por vosotros, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo. ¿Qué dice este texto? Que Cristo, que tiene el poder para vencer el pecado, para vencer la muerte, para vencer la obra de Satanás, es aquel que morando en nosotros, con ese mismo poder nos resplandece y nos da respuesta y transforma nuestra identidad. Y ahí podemos ver la gloria de Dios, en el rostro de Cristo. No literalmente en su rostro, porque no tenemos su imagen. Y lo que vemos por ahí, esas imágenes son una mentira. Un hombre, barba, pelo bonito, ondulado, caucásico. No es ese Jesús. No es ese el Cristo. Estamos hablando de la faz, de su esencia, de su obra, de su amor, de la preciosidad de su obra con nosotros. Y ahí vemos su gloria. Es lo que debería ser
vivir dentro de esta respuesta en la que nosotros salimos de la oscuridad para vivir en la luz, donde podemos ver a Cristo y ver lo que Dios ha hecho, hace y hará en nuestra vida, tal y como creó el mundo, resplandeciendo en nuestro corazón. Esta es la respuesta de Cristo. Pero la palabra está aquí para mostrar nuestra realidad y lo que deberíamos ser. Y no está aquí para frustrarnos, sino para darnos esperanza de lo que yo puedo conseguir si me concentro y si vivo aferrado al pacto. Y ahí estamos en ese camino y en ese proceso. ¿Cómo estamos? El segundo punto de hoy, 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y esto es maravilloso porque los que veáis la Biblia lo vais a ver como si fuera un verso de un párrafo de un poema. ¿Por qué ocurre esto? Porque lo más seguro, y todos los expertos están más o menos de acuerdo en ello, es que fuese un himno de la iglesia primitiva. Una canción que inventaron ellos, que compusieron para hablar de esto. Y Pablo, cuando está escribiendo la carta, se acuerda de la canción que cantan los domingos juntos y que ellos conocían y que cantaron juntos. Ay, me acuerdo de esta canción que cantábamos en la iglesia de Éfeso, que estaba hablando de esto mismo, y lo pone como referencia. Y nos llega a nosotros de rebote, viendo cuál era su vida, cuál era su forma de dar culto y cuáles eran las letras de sus canciones, lo que ellos cantaban. Y lo que ellos cantaban era esto: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y cantaban esto juntos. Y Pablo aquí se lo recuerda a ellos, la canción, que a lo mejor estarían cantando el mismo domingo donde estarían leyendo la carta. Despierta, nos dice la palabra. No se sabe, se parece un poco a Isaías 61, ¿os acordáis? Levántate y resplandece. También Isaías 26, 19, podéis leerlo tranquilamente luego, pero lo que importa es el mensaje que está trayendo. ¿Cuál es? Despierta porque tienes una nueva identidad. Despierta porque eres una persona nueva en Cristo. Porque eres, como dice aquí, un hijo de luz. ¿Un hijo de quién? De aquel creador del mundo y de la tierra, que lo creó todo con un modelo y un plan, y como dice la palabra, nos conocía y nos escogió antes de haber creado nada. Somos hijos de aquel todopoderoso que tiene la soberanía para poder hacer cualquier cosa en el mundo. Y en esa soberanía descansamos. Y en ese poder yo descanso, en el poder de mi Padre. En el poder de mi Padre. Hay veces que se ha dicho, es que la palabra Abba quiere decir papaito. No es papaito, es padre. Padre, con respeto, una declaración de verdad, tú eres mi Padre todopoderoso y por eso yo puedo descansar. Porque Él además es sabio. Porque Él, como le dijo a Jeremías, y nos acordamos del domingo pasado, yo te conocí en el vientre de tu madre y te escogí para ser profeta a las naciones. Y en esa sabiduría, Dios me ha buscado a mí, me ha llamado a mí. ¿Y no pensáis a veces que Dios es tonto? Porque, ¿por qué me va a escoger a mí? ¿No había nadie mejor? ¿Se habrá equivocado Dios? ¿Ha cometido una torpeza? ¿Por qué me escoge a mí? Así que si Dios con toda su sabiduría me ha visto a mí y me ha seleccionado y me ha llamado para predicar, ¿quién soy yo para decir otra cosa? Si Dios Todopoderoso, que sabe todas las cosas, me ha llamado a mí como hijo suyo, me callo y doy gracias. Porque aunque a mí me parezca raro o extraño, yo no me hubiese escogido, Él sí lo hizo. Es o somos hijos de ese Dios bueno que nos amó y nos salvó. Ese amor, ese Dios que es amor
y que es misericordioso. Y nos llama para salvar a otros, porque tiene misericordia por la gente. Y necesita, o quiere contar con nosotros, mejor dicho, para que vayamos a transmitir este mensaje y salvar a otros que están muriendo. Es despertar en la luz o por la luz de Cristo. Despierta por ese resplandor de la mañana que entra por la ventana y no te deja dormir, que ilumina tu cara y que dice, ya es hora de que te levantes, no hay más tiempo para dormir, ya está, es pronto, pero levántate porque hay que hacer muchas cosas. La luz del Evangelio ha venido a este mundo. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. La luz que ya estaba desde el comienzo. ¿Os acordáis el relato de la creación, donde había oscuridad y tinieblas? ¿Qué es lo que Dios dijo? La luz. Y la luz ilumina. Y es lo que Juan utiliza, no esa luz, sigue iluminando. Cristo es la luz absoluta. Es el método que Dios ha establecido para que ahora podamos salir de la oscuridad. Hemos pasado de oscuridad a luz, de muerte a vida. Juan 5:24, por eso yo no tengo condenación, porque hemos pasado de muerte a vida en Cristo. No hay condenación, ya estoy en la vida. La luz que ilumina el camino. Yo soy ¿cuál es? ¿Lo sabéis? Camino, vida, verdad. Él es aquel único que puede llevarnos hacia el Padre. Él es la respuesta. Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es lo que dice? La luz del mundo no se esconde. Una luz en una casa no se puede esconder, no tiene sentido. Lo pones en un lugar alto para que ilumine. Esos somos nosotros. Así, dice el versículo 16, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así, iluminad vosotros para el Evangelio, para ser luz en el mundo. Por lo tanto, Pablo aquí te recuerda en este himno, en esta canción que cantaban en los cultos, no te duermas, no te quedes dormido, no te quedes como el mundo, dormido, muerto en esa oscuridad. Despierta a la luz, sé luz. Y como dijimos al principio, la luz revela y transforma. Y cuando se ilumina algo, se revela y se transforma. No te duermas. Hermano, Efesios 2, del 1 al 10. El versículo 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No te quedes muerto. No te quedes ahí. Porque, versículo 5, en ese estado de muerte, Dios nos dio vida a través de Cristo. Así que no hay nada más incoherente que vivir como un muerto cuando yo tengo vida en Cristo. No tiene sentido, es un absoluto desperdicio. No te duermas. Isaías 61, que lo hemos mencionado, levántate y resplandece, no te quedes dormido en la cama, levántate y vela. ¿Qué es lo que Jesús le dijo en el Getsemaní a los discípulos? A los tres favoritos, Pedro, Juan, Jacobo o Santiago, quedaros velando y orando por mí, no durmáis, velad por mí. Isaías 62, 6, guardad las 24 horas velando hasta que se cumpla el plan de Dios. No te duermas, mira otras metas diferentes en tu vida. ¿Cuáles son las metas? Vivir libre en Cristo Jesús. Ser ese llamado para conquistar, no para dormir. Que yo no he sido llamado para dormir. ¿Os imagináis vuestro jefe o un jefe que vaya a un empleado y le pille durmiendo siempre? ¿Qué va a pasar con ese empleado? Fuera, fuera, no sirves. No duermas, levántate, no te amoldes al mundo, no te acomodes en la cama, que yo sé que a veces puede parecer agradable. Levántate, porque necesitas
no solamente ser iluminado, sino también iluminar. No caigas y te relajes en un estado de apatía espiritual. No te acomodes en, ay, no me apetece, es que esto y lo otro. Vivifica el espíritu que está dentro de ti. Pero esto lo veremos en otra semana. Está preparado para luego, podéis leerlo si queréis en los siguientes versículos de Efesios. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo, para según que hemos leído hoy, en estos sobre todo 2 versículos, que podamos estar disfrutando de esa luz que manifiesta pero transforma. No nos olvidemos de esto. No es una luz que juzga, es una luz que transforma. Y es una luz que nos despierta y nos lleva a iluminar otros lugares. Para terminar, y después oramos, Juan 12, del 35 al 36, entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. ¿De qué estaba hablando aquí? Estaba hablando de sí mismo. Creed en Cristo y seréis hijos de luz. Creed en Cristo y podréis andar en la luz, en esa en la que nos libra de toda oscuridad. Porque como dice aquí, cuando estamos en tinieblas no sabemos dónde vamos. Pero nosotros sí, porque como tenemos luz y está la luz de Cristo, yo sé hacia dónde voy. Pero, pastor, tú vas hacia el desastre, voy a salvar a la gente del desastre. Pero, pastor, estamos en medio de problemas salvaremos al mundo. Y ahí es donde la gente va a ver la gloria de Dios. La gloria de aquel que conoce, llama y envía a un grupo de personas a salvar el mundo. Al igual que escogió a 12 imperfectos, incluso algunos marginados, y ellos empezaron a hacer la evangelización del mundo, respuesta que llegan hasta nuestros días. Porque nosotros hoy somos testimonio, respuesta y herencia de esos 12 hombres que fueron a predicar. 12 hombres, si utilizamos a Matías en sustitución a Judas, 12 hombres que murieron, menos uno, por predicar este evangelio. Muchos de ellos crucificados como Cristo. Así que, hermanos, este es nuestro final, esta es nuestra vida. Vivir para Cristo y morir para Él. Pero iluminados y guiando a este mundo perdido en esa oscuridad que no sabe dónde va. Y ahora sí que termino, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, te queremos dar gracias por que a través de tu palabra podemos comprender lo que es la luz de verdad. La luz que ilumina, la luz que transforma, la luz que cambia el mundo. Queremos primero experimentar y disfrutar esa luz en nuestra vida, Padre. Queremos ser esa iglesia, esa unión de personas que son luz. Luz en personas imperfectas, luz en personas con problemas, en personas con errores, pero la luz es tuya y es perfecta. Gracias, Padre, por transformar nuestra vida en este proceso en el que estamos, a veces lento, a veces costoso, difícil, pero es un proceso en el que ya estamos. Y, Padre, gracias porque para ser hijos de luz no requerías nada más que nuestra fe. Y como tenemos fe en la obra de Cristo, ya somos esos hijos de luz. Por tanto, gracias, porque ya tenemos toda respuesta en ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.